Bueno, vamos a la palabra, en el nombre del Señor. Hace 15 días, porque hace 8 días pues no estuve por la recuperación de la cirugía, estábamos viendo estamos hablando acerca de los últimos tiempos, ¿cierto? ¿Qué va a acontecer en los últimos tiempos, antes del retorno de nuestro Mesías? Y entendemos que antes del retorno del Mesías, cuando la iglesia ya haya sido arrebatada, cuando la iglesia haya sido levantada por el Mesías, se va a desatar el juicio, la ira de Dios. Amén. Eso lo enseñan las Escrituras. Y yo siempre quiero recalcar esto. Todas las situaciones tan terribles que nosotros vemos hoy por hoy en el mundo, y las que hemos visto y las que han quedado registradas en la historia, por más terribles y catastróficas que a usted le parezca, no son juicios de Dios. No son juicios de Dios. Son sencillamente situaciones propias de todo lo que el hombre ha ¿qué? Sembrado. El ser humano ha sembrado muerte y destrucción, y eso de una u otra manera es lo que estamos ¿qué? Recogiendo. Y aclaro que no son juicios de Dios, porque es que nada de lo que ha acontecido se asemeja o se compara a lo que va a ser el juicio del eterno Dios. Por eso el Señor lo advirtió, nuestro Mesías Salvador, Yeshua, Jesucristo, Él lo advirtió diciendo que vendría una tribulación tan grande que no la ha habido nunca ni la habrá jamás. Mire, ya de por sí el Señor nos está advirtiendo eso. Es decir, lo que ha de venir, mis amados, ningún ser humano está preparado para eso. Ni siquiera el mayor cineasta con su mente creativa, Steven Spielberg, ¿sí?, puede llegar a recrear con toda la tecnología del cine hoy lo que será el juicio de Dios. Por más efectos especiales que le quisieran poner, no lo logramos imaginar, mis amados hermanos. Y esto no es por meterles miedo, sino por advertirles lo que ha de ¿qué? De venir. Por eso la promesa que nosotros tenemos como iglesia de ser tomados por el Señor, de no tener que pasar por eso, pero el Señor vendrá a tomar a sus santos, vendrá a tomar a aquellos que verdaderamente se han guardado para Él, que han entregado su vida, que le aman a Él. ¿Y quiénes aman al Señor? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Si me aman, guarden mis mandamientos. Es decir, si en verdad ustedes me aman, estarán guardando ¿qué? Mis mandamientos. Y sus mandamientos no son ¿qué? Gravosos. Él vendrá entonces por una iglesia que se guarda para Él y guarda ¿qué? Sus mandamientos. Entonces, mis amados hermanos, lo que vendrá será algo tremendo, ¿sí? Algo de verdad muy terrible, descrito por el Señor como un tiempo de tribulación, un tiempo de angustia que jamás se ha visto ni jamás se verá. ¿Ok? Ahora bien, entendiendo esto, sabemos que cuando el Señor desate estos juicios, el primero de esos juicios que va a ser desatado sobre la tierra es lo que conocemos comúnmente como el anticristo, ¿sí? Es el primero de los juicios. Y en Apocalipsis hemos visto, porque ya lo hemos visto, como cuando el Señor desata ¿qué? Los sellos, desata esos sellos. Entonces, al desatar esos sellos, que son los primeros 4 sellos se relacionan con unos jinetes de los cuales ya he hablado y ya he explicado, ¿sí? Todos ellos sencillamente están representando todo lo que este hombre, al que comúnmente se conoce como antimesías o anticristo, el hombre violador de la ley, aquel inicuo, ese hombre de pecado, ¿sí? Aquel que también le llaman la bestia, a este hombre, ¿sí?,
Estos primeros 4 sellos, esos 4 jinetes, son la representación de lo que Él va a hacer. Claro, al inicio, el primer sello muestra como que Él es un hombre ¿de qué? De paz, de reposo, de tranquilidad. Y el mundo celebrará eso. El mundo celebrará la aparición de un hombre que aparentemente ha traído solución a toda la crisis mundial, a la crisis humana. Y el mundo estará celebrando, por tanto, el mundo concentrará su mirada en Él, le mirará, le observará, el mundo se enamorará de este hombre, quedarán absortos ante Él por tantas cosas, por toda la sabiduría que este hombre tendrá, la forma de afrontar todas estas crisis hacia las cuales el mundo va. Y obviamente vamos hacia un momento de crisis y el mundo se está dirigiendo hacia eso. Porque para que Él aparezca como ese hombre que traerá la paz y traerá la estabilidad al mundo, pues el mundo tendrá que estar en una grave ¿qué? Crisis, en una grave estabilidad. Y eso es lo que estamos viendo a nivel mundial, ¿sí? Ese enfrentamiento entre naciones, ese enfrentamiento verbal, por ejemplo el caso de Donald Trump, ¿sí? Estados Unidos con Corea del Norte, con Irán, lo que está sucediendo en España, ¿sí? Que el Señor lo advirtió, se levantará reino contra reino y nación contra nación. Es decir, el Señor advirtió que también habría pugnas internas y vemos esa separación que está tratando de darse de los catalanes. Se están tratando de separar de la corona de España y no sé, se espera que haya situación bastante caótica y bastante crítica por lo que está sucediendo allí en España en este momento, cuando los catalanes dijeron, su Senado y su presidente autónomo dijeron que se declaraban independientes ¿de quién? De España. Y ya el presidente Rajoy puso en movimiento el artículo 155 que jamás en la historia de España se había usado, por primera vez. De hecho, no sabían ni siquiera cómo usarlo. Y es sencillamente sacar de la presidencia al presidente autónomo de Cataluña, al Senado, disolver el Senado, las fuerzas militares toman catalán, bueno, a los catalanes. Es una cosa bastante compleja. Tal vez nosotros no entendemos mucho aquí porque estamos distantes de eso, pero todo eso de una u otra manera afecta. Lo mismo que se vive en todas nuestras regiones, cantidad de cosas tan tremendas, y de una u otra manera todo esto afecta y nos va llevando hacia una crisis paulatinamente. Y eso va colocando entonces la plataforma perfecta para que aparezca este hombre, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén. Entonces estamos viendo que después de que se desatan estos sellos, el primer sello es aparentemente paz, pero los otros 3 sellos ya muestran la realidad de lo que es este hombre: muerte, destrucción, guerras, hambre, de lo cual estuvimos hablando, ¿cierto? Y estamos viendo entonces algunas descripciones de este hombre, de este ser, que es un juicio que es enviado por Dios. Recuerde, ojo, que este hombre viene porque Dios ¿qué? Lo permite. Dice, por eso Dios les envía un poder ¿qué? Engañoso. ¿Quién lo envía? Dios ha enviado un poder verdadero. ¿Que es quién? El Mesías. Y hoy ese poder verdadero actúa en nosotros a través de su Espíritu, que nos lleva a toda verdad. Y podemos decir que es el Espíritu de la verdad. ¿O no lo describe el Señor así? ¿El Espíritu de qué? Estará con ustedes el Espíritu de la verdad, el cual les guiará a toda verdad. Pero posteriormente, como parte del juicio de Dios, el Señor enviará un espíritu, entonces, ¿de qué? De engaño. No quisieron atender a la verdad.
Teniendo el espíritu de verdad, no quisieron atender la verdad. Entonces ahora van a tener que enfrentarse a un espíritu de engaño, que eso fue lo que quisieron, eso fue lo que desearon. Teniendo el espíritu de la verdad, quisieron seguir engañados. Bueno, entonces vamos a enviarles un espíritu de engaño para que crean a la mentira. ¿Quiénes? Todos. ¿Cuántos? Todos, dice el apóstol Pablo, los que no creyeron a la verdad y sean condenados. ¿Quiénes? Todos aquellos que no creyeron a la verdad. Entonces es una situación bastante compleja la que se estará viendo, la que el mundo estará enfrentando. Y estábamos allí en Daniel, en Daniel capítulo 7, entendiendo algunas cosas. Y vamos a leer allí Daniel capítulo 7. Dice: en el año primero de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Enseguida escribió el sueño donde refería la suma del asunto. Habló Daniel y dijo: miraba yo en visión nocturna, y aquí los 4 vientos de los cielos se desataron sobre el mar grande. Y 4 grandes bestias, diferentes la una de la otra, subieron del mar. La primera era como un león que tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y ella fue alzada de la tierra y puesta sobre sus pies a manera de hombre, y le fue dado un corazón de hombre. Esa primera bestia la explicamos ya y la identificamos con el imperio babilónico, el imperio de Nabucodonosor. Amén. Eso lo quedó explicado la vez pasada. Versículo 5. La segunda bestia, he aquí, era semejante a un oso, y se alzaba de un costado más que del otro, teniendo 3 costillas entre los dientes de su boca, y le fue dicho: levántate y devora carne en abundancia. Esa segunda bestia la identificamos como el imperio medo-persa, ¿ok? El imperio medo-persa, que se alzaba más de un lado al otro. ¿Se acuerda que yo les estuve pues hablando a ustedes? Acerca de esto, ¿no? Y les estuve dando algunas explicaciones históricas, las cuales no voy a volver a dar ahora, obviamente, ¿sí? Entonces, pero entendíamos que se levantaban más de un lado a otro porque fue la unión de 2 reinos que conformaron un imperio, el imperio medo-persa, en donde pues el persa siempre fue ¿qué? Más fuerte. ¿Se acuerda cuando Ciro, el persa, derrotó al rey medo Astiages? ¿Ok? Entonces eso lo estuve explicando hace 15 días. Sigue diciendo aquí: después de eso seguí observando, y aquí otra bestia, una tercera bestia, semejante a un leopardo, que tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Esta bestia tenía además 4 cabezas, y le fue dado ¿qué? Dominio. Y esta tercera bestia, que la ve como un leopardo, fue identificado como ¿quién? El imperio griego, en cabeza de ¿quién? De Alejandro el Magno, Alejandro el Grande, y el cual fue sucedido por sus diádocos. Precisamente la palabra diádoco, yo le explicaba que la palabra diádocos en griego significa sucesores, ¿sí? Fueron los sucesores de 4 generales de él, fueron sus sucesores, que fueron Ptolomeo, Lisímaco, Casandro y Seleuco, ¿ok? Y también estuvimos hablando alguna cosa histórica de ellos, porque para poder entender la profecía bíblica, tenemos que recurrir a la historia. Tal vez si a usted no le gusta la historia, pues va a ser muy difícil que pueda comprender, o que podamos comprender lo que las escrituras dicen, ¿sí? Por eso tengo que hablarles algo de historia aquí en esto. Pero hasta ahí quedamos, ¿cierto? Hasta ahí quedamos. Pero mire lo que sigue diciendo acá. Después de eso vi más visiones nocturnas. O sea, él siguió viendo. Y aquí la cuarta bestia, la cual era espantosa y terrible y fuerte en gran manera, muy fuerte, teniendo grandes dientes de hierro
con los cuales devoraba, descuartizaba y las sobras aplastaba con sus patas. Era muy diferente de todas las bestias que había visto antes y tenía 10 cuernos. Él se asombra porque él ve una cuarta bestia, la cual era muy diferente. Las otras eran unas bestias, ¿sí?, bastante poderosas, pero él se aterra porque esta bestia es diferente, ¿sí? Y mire que ni siquiera le da una forma de uno de los animales, porque a las otras les da forma de animales, ¿no? A esta no. Una bestia terrible, espantosa, tremendamente fuerte, dientes de hierro, lo mira él, ¿sí? Y dice, devoraba, descuartizaba, y aún lo que quedaba de las sobras, de lo que le sobraba por ahí, ¿qué? O sea, todo lo desmenuzaba. Y llegó a ser muy diferente de todas las bestias que había visto antes y tenía 10 cuernos. Versículo 8. Estaba observando los cuernos y aquí otro cuerno pequeño, o sea, de entre los 10, otro cuerno pequeño salía entre ellos, ante el cual yo estoy leyendo una versión que se llama BTX, ¿ok? En este momento. Dice acá, estaba observando los cuernos y aquí otro cuerno pequeño que salía entre ellos, ante el cual 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz. Y aquí este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, ¿sí? Entonces, él está allí viendo todo este panorama tan tremendo, un panorama bastante aterrador, ¿no? Y sigue diciendo, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y cuyos cabellos eran como lana purísima. Su trono era de llama de fuegos y tenía ruedas de fuego abrasador. Un río de fuego corría. Él ya vio allí un trono poderoso. Después de esa visión, él ve un trono de poder, ¿sí? Y ve, cuando habla del anciano de días, con todo el respeto lo digo, no se está refiriendo a un hombre anciano porque por su apariencia de viejo. La expresión anciano de días es una expresión hebraica que significa aquel que tiene, o sea, mucho tiempo, ¿cierto? O sea, el tiempo no está sobre él en realidad. Es una expresión también de autoridad, porque la palabra anciano siempre se usa ¿para qué? Para autoridad. No necesariamente tenía que estar arrugadito para ser anciano, ¿sí? O por lo menos así se ve desde la perspectiva hebrea. ¿Me hago entender? Y sigue diciendo el versículo 10, un río de fuego corría y salía delante de él, millares de millares lo servían y millones de millones estaban de pie ante su presencia. ¿A quién está observando él? ¿Es uno observa a quién? ¿Sí? Bueno, sigamos leyendo. Y eso lo vamos a ver ahora. Un río de fuego corría y salía delante de él, millares de millares lo servían y millones de millones estaban de pie en su presencia. Entonces el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿A quién es el que se le ha dado todo el poder para juzgar? A Yeshua. Ok, muy bien. Yo miraba entonces a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Entonces él vuelve ahora y se fija en quién. En aquel cuerno que sale entre quién. Entre los 10 cuernos. El sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que la bestia fue muerta y su cuerpo destruido y entregado al fuego devorador. En cuanto a las otras bestias, su dominio les fue quitado, pero sus vidas fueron prolongadas por un tiempo determinado. Proseguí mirando en las visiones nocturnas y aquí con las nubes de los cielos venía uno como hijo de hombre. ¿A quién está viendo él? Al Mesías. Y llegó hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse ante él. El anciano de días es una representación misma de Dios. No es que Daniel está viendo a Dios, porque a Dios
nadie le ha visto, sino que es una visión que se le permite entender cómo Yeshua, el misterio de Yeshua, que es un misterio, ¿sí?, viene delante de él, porque a Daniel se le permite observar este misterio, porque a él se le está permitiendo entender las visiones de todo el tiempo, de toda la historia de la humanidad, ¿sí? Y él por eso ve, ¿sí?, a aquel a quien se le ha entregado el dominio para juzgar, a aquel hijo de hombre. Por eso Yeshua usaba mucho el título ¿qué? El hijo del hombre. Y por eso el Señor dijo: y verán al hijo del hombre venir en su poder y en su gloria. Amén. Entonces dice acá, ¿dónde está el versículo que estamos leyendo? 11. Miraba yo entonces a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que la bestia fue muerta y su cuerpo destruido, entregado al fuego devorador. En cuanto a otras bestias, su dominio le fue quitado, pero sus vidas fueron prolongadas por un tiempo determinado. Proseguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí con las nubes de los cielos venía uno como hijo de hombre, y llegó hasta el anciano de días, y lo hicieron acercarse ante él. Y le fue concedido ¿qué? Señorío, gloria y reino. ¿Qué le ha sido concedido a nuestro Señor? Señorío, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas los sirvieran. Su dominio es dominio ¿qué? Eterno, que nunca pasará. Su reino uno que jamás será destruido. En cuanto a mí, Daniel, se me perturbó el espíritu dentro de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que estaba de pie y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Mire que la misma Biblia empieza ¿a qué? A interpretar. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino por toda la eternidad, eternamente ¿qué? Y para siempre. Entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia. A él lo tenía perturbado ¿qué? La cuarta bestia, ¿cierto? Que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, y que devoraba y descuartizaba, y las sobras o lo sobrante lo aplastaba con sus patas. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro cuerno, ojo con eso, el otro cuerno que había salido, ante el cual habían caído 3. Ese cuerno tenía ojos y una boca que hablaba grandes cosas, y su aspecto era más imponente que sus compañeros. Este cuerno era muy especial. El otro cuerno que salió tenía ojos y boca que hablaba arrogancias, ¿sí? Y su aspecto era más imponente, era mucho más poderoso que cualquiera de los demás. Y observé que este cuerno hacía guerra contra los santos, ¿y qué? Y los vencía. Mire, ese cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Ojo con esto. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo en que los santos poseyeron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y devorará y trillará y despedazará toda la tierra. En cuanto a los 10 cuernos de ese reino, se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Vamos a dejar hasta ahí para explicar. Hay una cuarta bestia que le está viendo. Una cuarta bestia espantosa, terrible, que era diferente a las otras bestias. Y obviamente esa cuarta bestia nosotros la podemos identificar como el reino o el imperio ¿qué? Romano. El imperio romano. Este imperio, y necesito que usted se concentre bastante, porque tal vez voy a hacer lo que no les gusta a muchos. Vamos a ir a la historia. Yo recuerdo que a mí me fascinaba un programa que yo no sé por qué los niños odiaban: Revivamos nuestra historia. ¿Se acuerdan? Había un programa, yo era niño, ¿sí? Se llamaba así, Revivamos nuestra historia. Me fascinaba, ¿sí? Y a mí me fascina esto.
de la historia. Definitivamente el Imperio Romano fue un imperio diferente a los imperios que hasta ese momento se habían levantado. Un imperio que marcaría la diferencia y que en realidad implicaría un cambio total para la humanidad. Estamos hablando del Imperio Romano. El Imperio Romano como tal, como imperio, empezó en el año 27 antes de Cristo. El 27 antes de Cristo. Y quiero que entendamos algunas cosas para que veamos cuál es el inicio y cómo empieza este reino y cuál era su característica, hacia dónde iba y hacia dónde va. Porque si no entendemos la característica del Imperio Romano, de dónde va, de dónde salen los 10 cuernos y después ¿qué? El otro cuerno, no vamos a entender entonces las características del anticristo. El Imperio Romano, como les dije, nace en el año 27 con un hombre llamado Cayo Octavio Turino. ¿Sí? No se le vaya a ocurrir colocarle a su hijo ese nombre. ¿Sí? Cayo Octavio Turino. Él había sido un niño, un jovencito que había sido adoptado por un Julio César, uno de los principales cónsules y senadores en Roma. Luego, posteriormente, precisamente en honor a su padre adoptivo, él recibe el título de Julio César. Julio César. Entonces pasaría a llamarse Cayo Julio César Octavio Turino. Imagínense. Julio César, era conocido así, Julio César. La palabra César, el nombre César, ¿sí?, tiene que ver con divinidad. Pero ¿cómo se dice César en griego? De hecho, cuando usted lee los escritos del Nuevo Testamento en griego, hablan de César, un título, eso es un título. ¿Y cómo se dice César en griego? Se dice Caesar, en griego, Caesar, ¿sí? Caesar. Cuando le preguntan a Yeshua, ¿es lícito dar tributo, pagar impuesto a quién? ¿A Caesar? ¿A César? ¿Es lícito pagar a Caesar? ¿A César? Y el Señor, ¿qué le dice? Den a Caesar, a César, lo que es de Caesar, y a Dios lo que es de Dios. Usted dirá, ¿y por qué el pastor hace tanto énfasis en Caesar? ¿Se le parece eso a algún nombre? Kaiser. Ya vamos identificando, tenga en cuenta ese nombre. Ese nombre es una adaptación del griego al germano, al alemán, Kaiser. De hecho, en Colombia, que es una de las colombianadas, acostumbran a llamar a los perros Kaiser. Sí, Kaiser, Kaiser, que es una adaptación de ese título de divinidad. Kaiser, que en germánico significa emperador. ¿Y a quiénes se les llamaba Kaiseres o Kaiser? A los emperadores germánicos o alemanes. Alemanes. Por eso usted ve cuando sale Alemania, nosotros estamos acostumbrados, Alemania, y usted siempre ve el nombre Germany, ¿no? Germania, Germania, Alemania, Germania, Alemania. Tenga en cuenta eso para lo que vamos a ver más adelante. Este hombre, con el que se levanta el imperio romano, como imperio, ahora es como imperio, ojo con esto, como imperio, entonces recibe ya un título, Julio César, pero el Senado le otorga otro título y pasa a llamarse también Augusto, ¿sí? O sea, Julio César Augusto, o sea, Cayo Julio César Augusto Octavio Turino, pues si lo quiere de esa manera, ¿no? Pero era más conocido como Julio César Augusto. Augusto es un título en latín que daba, escúcheme bien, el Senado romano. Y se lo dio a él. Por primera vez se lo dan a un hombre. Por primera vez. Porque ese título solo lo ostentaban ¿quiénes? Los dioses de Roma, nadie más.
Nadie más tenía el título de Augusto que los dioses de Roma. De hecho, prácticamente era un título exclusivo de Júpiter, el padre de los dioses del panteón romano. A Júpiter se le conocía como Augusto. ¿Y por qué? Porque la palabra Augusto en latín significa digno de ser adorado. Es decir, que el emperador, por primera vez a un hombre se le va a dar el título que ostentaban los dioses de Roma, que era un título prácticamente exclusivo de Júpiter, el padre de los dioses del panteón romano. ¿Y por qué? Porque Júpiter, según los romanos, era digno de ser ¿qué? Adorado. ¿De ser qué? Adorado. Ahora, al llevar Julio César el título de Augusto, significa que él es digno de ser ¿qué? Adorado. Dejaba de ser prácticamente un hombre para ser visto como un Dios. Mire cómo empieza el Imperio Romano. Por eso es tan necesario conocer la historia, mis amados hermanos, ¿sí? Porque si no conocemos la historia, entonces nos costará dificultad tratar de entender lo que dice la profecía. Por eso la profecía bíblica, dice la profecía en el mismo Apocalipsis, dice que esa profecía es ¿para quiénes? Para los entendidos. ¿Cuántos entendidos hay acá? Yo sé que acá hay muchos entendidos, todos, amén. Para los entendidos. Entonces, este hombre gobernó, así empezó el Imperio Romano, y este hombre gobernó desde el año 27 antes de Cristo hasta el 14 después de Cristo. Cuando murió, el Senado romano lo divinizó. Pasó a ser uno de los dioses más del panteón. Imagínese esto. Ahora, así empezaría lo que se conocería como el Imperio Romano. Es decir, que sus césares, sus emperadores, iban a ser como dioses, dignos de ser adorados, que iban a demandar prácticamente la adoración y la devoción de todo su pueblo, y no solamente de su pueblo, sino que al ser un imperio buscaban ¿qué? Someter a los demás reinos, a los demás pueblos, a las demás naciones delante de ellos, y por eso tenían que pagarles tributos. Cuando una nación le pagaba tributo a Roma, ¿sí? Estaba reconociendo que era su Dios. Por eso algunos dirán, pero entonces el Señor, ¿por qué está diciendo? Él lo que está diciendo es, mire, aquí vivimos bajo un sistema humano, el cual le va a dar a usted, le va a imponer una cantidad de cosas. Lo importante es que de todas maneras tienen que pagar eso, pero no se olviden de honrar realmente ¿a quién? De dar tributo ¿a quién? A Dios, lo que es de Dios. Esa fue la expresión del Señor. Cuando el Imperio Romano empezó a ejercer su poderío, obviamente todo lo que fue Judea, el reino de Judea, el reino de Samaria, Galilea, cayeron bajo el dominio del Imperio Romano y se convirtieron en provincias. Por eso cuando el Señor nace, están bajo el influjo del Imperio ¿qué? Romano, ¿sí? Siguió pasando el tiempo, y se levantaría un hombre llamado Diocleciano. Diocleciano fue el más terrible de los emperadores romanos que persiguió a la iglesia. Fue el más brutal, fue el peor de todos, y persiguió a los cristianos, todo aquel que tenía la confesión de Yeshua, y aquel que profesaba la fe en Yeshua era digno de ser perseguido, y los mataban de manera cruel. Pero aunque él sería el más cruel de los emperadores, también sería el último de los emperadores que perseguiría cristianos, porque después de él llegó al poder, habiendo unificado a Roma, habiendo concentrado todo el poder en sí mismo, un hombre llamado Constantino el Grande. Recuerden que fue Constantino el Grande
quien en el año 313, con su famoso edicto de Milán, legalizó, por usar un término, legalizó porque eso fue lo que hizo el edicto de Milán, el cristianismo. Es decir, ya los cristianos no debían ser ¿qué? Perseguidos por causa de su fe. ¿Eso era qué? Bueno, ¿cierto o no? Sí. Pero al parecer, lo que no hizo la persecución, lo haría el estar tan tranquilos y pacíficos. Parece ser que los creyentes mantienen más su fe y se aferran más a su fe verdadera, no una fe fingida y esa fe que hay hoy tan rara, sino una fe verdadera en el Señor cuando están en tiempo de persecución que cuando están en tiempo de ¿qué? De paz, de tranquilidad. Porque lo que no pudo hacer el enemigo por medio de la persecución, la muerte, porque muchos de ellos, para ellos era una alegría, una bienaventuranza, una bendición morir por causa de Cristo, del Mesías. Para ellos era lo mejor. Si he de morir por el Mesías, lo hago. Si he de morir por el Cristo, lo hago. Y morían y no les importaba y sufrían y estaban dispuestos a hacerlo. Entonces se dieron cuenta que mientras más los perseguían, más que se multiplicaban. Para cuando llegó Constantino al poder, la cantidad de creyentes que había sobre todo el imperio romano, ¿sí? Y sobre todo lo que ellos constituían con la predicación de Pablo, porque es que ellos se convertían, ¿era por qué? Por miles. Predicaban y esos miles se convertían. Y Pablo, y por eso uno ve a los apóstoles, ellos no le importaban que los maltrataran, que los golpearan y les tiraban. Pablo tuvo casa por cárcel 2 años en Roma. En Roma, dice la Biblia, estuvo preso en una casa, no podía salir allí, casa por cárcel, 2 años estuvo allí. ¿Por causa de qué? De la predicación. Y salían y apenas salían, inmediatamente ¿qué? A predicar. O sea, no los paraba nadie. Los azotaban, los herían y salían de la cárcel azotados, heridos y ya estaban ¿qué? Predicando. Oiga, eso era una cosa impresionante lo que hacían estos hombres movidos por el Espíritu Santo. Una cosa gloriosa. O sea, tiene uno que tener el Espíritu de Dios solamente. Eso lo hace un hombre solamente lleno del Espíritu de Dios. Uno en su propia carne ya desfallece. Uno le meten un par de golpes y ya no me azote más, ya no creo en Dios. Sí, mucho, sí. Se le cae la uña, Señor, ya no creo en ti. ¿Por qué permitiste esta maldad? Sí, hoy por hoy el evangelio, hoy por hoy vivimos un evangelio así donde ya Pablo le decía a Timoteo, sufre la sana doctrina. No, hoy la gente no quiere sufrir por la sana doctrina. Sí, hoy la gente quiere que se le cumplan los sueños, ¿sí? Se le cumplan sus cosas. Hoy veía, como hoy se dan transmisiones de muchas iglesias, veía una de las iglesias más grandes en Colombia, ¿sí? Y el título de la enseñanza hoy era Alcanzando tus sueños. Y yo, y me puse a escucharle y por poco me convierto, hermano. Ahí sí, yo digo, uy, ¿qué estoy haciendo? El Señor reprenda, ¿no? Ahí, ya estaba imaginando yo, sí, mis sueños, Señor, No se trata de mis sueños, ¿sí? Ahora, otros lo ponen más bonito. Dios no te hizo a ti para que tú cumplas sus sueños, sino para Dios cumplir el sueño de Él en ti. No, pues me imagino a Dios soñando. Mi sueño. O sea, Dios es un soñador. Mire esas palabras tan raras, que Dios te hizo a ti para cumplir sus sueños en ti. No, yo me imagino los sueños de Dios soñando, Él, yo voy a hacer a para cumplir mi sueño, ese sueño que yo he tenido siempre. No, Él cumplirá su propósito en mí, es otra cosa. Su voluntad, amén, no sus sueños. Pero si le dijera, el Señor le va a dar sus sueños, amén, ahí sí no tengo que hacer así, ¿no? Ahí sí yo lo recibo, ahí sí más de uno salta, ¿no? Lo recibo. Y uno veía que los apóstoles no iban detrás de alcanzar sus sueños, ellos iban detrás de una meta: predicar el evangelio. Esa era su meta, predicar el evangelio. Pero llegó Constantino y en el año 313, después de Cristo obviamente ya,
con el edicto de Milán, se legalizaría el cristianismo. Por tanto, ya digamos, no había problema de profesar públicamente ¿qué? A Yeshua, ya no iban a tener problema. O sea, ya podía yo predicar y no era sujeto de ser llevado a una corte para que me dieran una pena de muerte, porque a la muerte los condenaban por predicar a Yeshua. Pero ya no. Pareciera que las cosas iban a empezar a funcionar ¿qué? Mejor. Pero fue precisamente eso lo que empezó a ocasionar un cisma, una división dentro de las mismas congregaciones, y empezaron a levantarse grandes herejes. Entre esos un hombre llamado Arrio. ¿Quién negaba la divinidad de quién? Del Mesías. Y decía que él había sido simplemente un mortal. Y negaba toda divinidad. Por tanto, no era digno de ser adorado, cuando la misma Biblia enseña que Dios da una orden enfática. El Padre dice a todos sus ángeles: adórenle, todos los ángeles de Dios. Y empieza a dividirse, y empezó a darse una división, y se creó la iglesia de Occidente y la iglesia de Oriente. O sea, ahora, en tiempos de paz nos dividimos. Mientras estábamos en guerra, perseguidos, unidos, y en tiempos de paz nos dividimos. Es extraño, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora cada uno empieza a sacar ¿qué? Ya hay como tranquilidad para decir lo que uno quiere y lo que a uno se le viene a la cabeza. Entonces yo empiezo a decir, porque como nadie me persigue, nadie me dice nada, entonces yo hablo todo lo que quiera. Y empiezan a evidenciarse estas rupturas y crean una división bastante fuerte. Por eso, para el año 325, después de Cristo, 325, se crea el primer concilio universal llamado el Concilio de Nicea, que fue convocado por Constantino, el emperador Constantino, fue convocado. Y cuando uno ve ese concilio, uno dice, no, pues la verdad yo no le veo nada de malo al concilio, yo tampoco se le veo nada de malo. Porque fue un concilio que trató de unificar como los criterios, bueno, ¿qué es lo que ustedes al fin creen o no? Imagínense, un emperador pagano preocupado por lo que creían los cristianos. ¿Pero por qué? Porque la división de doctrinas estaba poniendo en peligro el mismo ¿qué? Imperio. Porque estaban que se mataban. Y unos creían que sí era divino, otros creían que no era divino. Y entonces empezaron allí. Entonces Constantino dijo, no, esto me van a acabar con el imperio. Entonces él, antes de que acabaran con el imperio, los llamó, venga para acá, pongámonos de acuerdo. ¿Sí? Esto lo vemos bastante amplio en las escuelas de formación. ¿Sí? En ESFOMI. Por eso yo siempre les digo, vengan a las escuelas de formación, vengan a las escuelas de formación. Pero bueno, ¿sí? Pero allí trató de establecerse entonces algo doctrinal y salió de eso algo bueno. ¿Sí? Que el Eterno, que el Padre es el creador, Él es increado, nunca creado, ¿sí? Que el Hijo es de su misma sustancia, ¿sí? De su misma sustancia, el Hijo de la misma sustancia del Padre, y es obvio porque la Biblia lo dice, ¿sí? De la misma sustancia del Padre, que es engendrado, mas no creado. Es muy diferente la expresión engendrado que usa las escrituras allí. Entonces sale algo muy positivo. Pero todo eso tan bonito, precisamente sería lo que marcaría que apareciera luego tanta herejía y apostasía dentro de la misma iglesia. Posteriormente a Constantino apareció un hombre, y mire la influencia que está teniendo el Imperio Romano. O sea, quiero que veamos la influencia. Le explico todo eso para que usted vea la influencia mundial, ¿no? Porque de allí se iba a determinar una de las religiones o la religión más poderosa del mundo, el catolicismo. Después de Constantino apareció Teodosio, el emperador Teodosio, quien hizo del catolicismo, fue él, Teodosio, quien oficialmente
declaró al catolicismo como la religión del Imperio Romano, esto con el famoso edicto de Tesalónica del año 380. En el año 380, entonces, en Roma se dice que la religión oficial es el catolicismo. Ahora, al ser la religión oficial, toda persona que estaba bajo el influjo del Imperio Romano debía, ¿sí?, seguir todo el dogma católico. Y si no seguía el dogma católico, iba a ser perseguido. Ahora las cosas, ¿qué? Cambiaron. Iba a ser perseguido. Obviamente, ahí van a venir una serie de concilios, y a medida que fueron pasando los concilios, uno va viendo una perversión en la doctrina. Porque si bien este primer concilio de Nicea no tiene nada de malo, o sea, doctrinalmente no tiene nada de malo, los posteriores concilios empiezan a mostrar una distorsión bastante grande en lo que es la doctrina, hasta que se enmarca el dogma o la doctrina católica, y de ahí nace entonces el catolicismo, o lo que es la religión católica romana apostólica. Por eso romana, porque su sede principal era Roma. Bajo la creencia, obviamente eso se dio mucho tiempo después, de que iba a ser gobernada por los papas. Recuerde que esto de los papas, ¿sí?, se dio siglos después. O sea, el término papa era usado para muchos patriarcas ya de la iglesia, pero ya para el jerarca como tal empezó a ser usada solamente, por Gregorio VII, ¿sí?, cuando ya él fue nombrado, o sea, como al único que se le iba a llamar, ¿qué? Papa. Pero según la historia, que el primer papa fue supuestamente, ¿quién? Pedro. Cuando no hay evidencia absoluta que Pedro hubiera viajado a Roma. Hablaba yo hace algún tiempo atrás con un sacerdote, y él me decía, pero es que la Biblia dice que Pedro estuvo recorriendo las regiones de Jope y todo esto. Y yo, sí, ¿qué pasa? Por eso, en medio, cuando recorría eso, tal vez pudo estar en Roma. ¿Usted sabe la distancia que hay entre Jope y eso es la línea del mar Mediterráneo en Judea, Galilea y todo eso? Y usted me está diciendo que porque recorrió esa zona, entonces terminó por allá en Roma, por allá en la parte de Italia. Y entonces lo ubiqué y le mostré un mapa. Mire, yo no había caído en cuenta de eso, me dijo. Y ese es el argumento que algunos usan, que porque él recorrió recorrió esas zonas, pero si Pedro hubiera estado en Roma, para ser ya una ciudad tan importante como lo registra con Pablo, porque Pablo en Hechos sí registra que Pablo estuvo ¿dónde? En Roma. De hecho, tuvo hasta cárcel en Roma, ¿sí? Un hecho tan trascendental que Pedro hubiera viajado a Roma. No, a Lucas se le olvidó colocarlo. O sea, puso Jope, puso las otras ciudades allí, Cesarea y todo eso. No, Roma. Imagínense, pone Jope, Cesarea, que eran ciudades intermedias, y se le va a olvidar que a Pedro pues viajó a Roma. Pues obviamente eso no tiene lógica. Pero que supuestamente allá llegó a Roma, y que donde está el Vaticano, allí están los huesos de Pedro, ahí está el cadáver, está pues se encuentra Pedro allí, tremendo. Pero sigamos, bueno, eso no es allí. Entonces Teodosio, con el edicto de Tesalónica en el 380, declaró al catolicismo como religión oficial del Imperio Romano. O sea que el Imperio Romano ahora ya tenía una religión. Es decir, que el Imperio Romano iba de la mano de la religión católica. Ojo con eso, la religión católica. Tras la muerte de Teodosio, en el año 395, el Imperio Romano se divide en dos. Y sus hijos se lo reparten. Uno en el occidente, otro en el oriente. Honorio, el hijo de Teodosio,
queda gobernando en la parte de occidente, la parte occidental, y Arcadio en la parte oriental. Dividido el imperio en dos, la parte de occidente, el imperio occidente, no pudo contener las invasiones bárbaras, no las pudo contener, por lo que cayó en el año 476 después de Cristo. Hasta allí se conoce al imperio ¿qué? Romano, del 27 antes de Cristo hasta ¿qué? El 476. Prácticamente ¿cuántos siglos? 5 siglos, desde el 27 antes de Cristo hasta el 476, 5 siglos. Los bárbaros estaban viniendo contra el imperio occidente, quedó muy, por eso divide y vencerás, ¿no? Que se quedó dividido el reino y allí empezó esta situación tan tremendo. Imagínense que cuando llegó allí, cuando en el 476 se da la caída de Occidente, está reinando en ese momento un joven de 15 años llamado Rómulo Augustulo. Obviamente tenía título de Augusto, ¿no? ¿Sí? 15 años tenía. No pudo soportar el embate de los bárbaros en cabeza de Adoraco, que era el rey de los érulos, que era parte de una facción de los bárbaros, ¿sí? Entonces cae, pero queda la parte de Oriente. La parte de Oriente se sostuvo 1000 años más, sí fue capaz de sostenerse 1000 años más. Por 1000 años más siguió allí, y esta parte de Oriente llegó a llamarse el reino bizantino. El reino bizantino, imperio de romano, oriental o reino bizantino, hasta que fue tomado por la fuerza por los turcos en el año 1453. Y en el 29 de mayo de 1953 cayó este imperio. Sin embargo, que quiero ir a esto, el lado de occidente que había caído primero intentó levantarse varias veces, específicamente 3 veces, y ya les voy a mostrar con la profecía, 3 veces. La primera vez que intentó levantarse la parte de occidente para reconstruir desde allí lo que sería el imperio ¿qué? Romano nuevamente, porque el propósito del levantamiento de occidente era levantar nuevamente lo que era el glorioso imperio romano, ¿sí? Se levantó con el nombre de Sacro Imperio Romano Germánico. Germánico. ¿Tiene que ver con qué? Con Alemania, ¿sí? Esto sucedió del 962 a 1806. El Sacro Imperio Romano Germánico. Y ese Sacro Imperio Romano Germánico es lo que se conocería como el primer Reich. El primer Reich. La palabra Reich es una palabra germánica, alemania, que significa imperio. El primer imperio. Tal vez usted ha escuchado el primer Reich, el segundo Reich, el tercer Reich. Ese era el propósito. Y fue desde 962 hasta 1806. Finalmente, el 6 de agosto de 1806, este imperio germánico, primer Reich, se sucumbió frente a las fuerzas ¿de quién? De Napoleón, venciendo a su emperador Francisco II de Australia. Fue derrotado por las fuerzas de Napoleón. Francisco, ¿sí?, era conocido con el título de Kaiser. César. Porque el propósito era levantar nuevamente ¿qué? El imperio romano. Napoleón le venció. Posteriormente se levanta lo que se conocería como el segundo Reich. Yo le estoy hablando de la historia así algo rápido para que podamos comprender ahora lo profético. El segundo Reich se levantó desde 1871 hasta 1918 en cabeza de el rey Guillermo I, quien fue nombrado también
Kaiser. No olviden eso, Kaiser César, ¿sí? Kaiser. Quien tras su muerte en 1888 fue sucedido por su nieto, el emperador Guillermo II. ¿Pero qué pasó? La ambición de Guillermo II era tanta que decidió construir la más grande flota del mundo para los alemanes. La construcción de esa grande flota marina, obviamente militar, porque él quería conquistar ¿qué? El mundo. Demandó que el pueblo alemán, el pueblo germánico, toda la región germánica, porque la región germánica eran muchos pueblos aledaños, muchas naciones aledañas, tuvieran que pagar grandes impuestos, y estos impuestos los soportaron tremendamente la clase obrera. Lo que llevó a que todo este imperio, ¿sí?, llamado Segundo Reich, ¿sí?, fuera a la crisis, porque tenían que pagar tantos impuestos que la gente se empobreció. Por eso, para cuando se desató la Primera Guerra Mundial en 1917, el imperio germánico, el Segundo Reich, estaba tan sumido en tanta crisis que no pudo soportar la Primera Guerra Mundial, y en 1918 el emperador Guillermo II abdicó, renunció y se voló, poniendo fin entonces así al Segundo Reich. Pero luego se levantaría un Tercer Reich. Hasta ahora se ha levantado, no se ha levantado otro. Desde 1933 hasta 1945. Para cuando se levanta el Tercer Reich, Alemania se seguía denominando a sí misma como Imperio Alemán, ¿sí? Sin embargo, en 1943, el gobierno nazi, el partido nazi, los nazis, ese partido decidió adoptar la denominación para Alemania de Gran Imperio Alemán. Ya no iba a llamarse más Imperio Alemán, sino que el Gran Imperio Alemán, en cabeza de su Kaiser, llamado Adolfo Hitler. ¿Ya ven cómo va la historia? Adolfo Hitler. Y el propósito de este Tercer Reich estaba fijado en una cosa: el racismo, especialmente el antisemitismo. Un odio total, ¿a quiénes? Al pueblo judío, al pueblo de los santos, al pueblo judío. Mire cómo se va conectando todo esto. Mire que ha sido el reino germánico el que ha intentado de una u otra manera restablecer ¿a quién? Al imperio romano. Y este último intento era clave, era claro: acabar con los judíos, y casi lo logran. Hizo guerra contra ellos, casi lo logra, ¿sí? Más de 6 millones de judíos fueron masacrados por manos de Hitler. En los hornos se prepararon grandes hornos en donde los mataban. Y yo creo que usted y yo hemos visto cantidad de documentales y de películas sobre esto, porque si hay algo sobre lo que se ha documentado y se han hecho películas de todo tipo, es sobre esa situación, ¿no? Películas de una u otra, tal vez de las más conocidas, sobresalientes: El pianista, tal vez usted lo ha visto, ¿sí? La vida es bella, Radio, La lista de Schindler, ¿sí? Y una cantidad de películas y documentales que dan testimonio de cómo este Reich, este imperio, en cabeza de su César, llamado Adolfo Hitler, tenía por objetivo acabar, tanto que los marcaban, ¿no? A los judíos, usted ve que los marcaban con la estrella, ¿sí?
los judíos y los llevaban a los campos de concentración, y una cosa terrible. Tenía como objetivo eso, acabar. Es decir, que el propósito del levantamiento, del resurgimiento del Imperio Romano va a ser con un propósito. O sea, el propósito del surgimiento final del Imperio Romano tendrá como un propósito hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pero esos santos no son la iglesia. Que allá es donde algunos caen en la trampa de pensar que los santos son la iglesia. Ay, ¿cómo así los santos no somos la iglesia? Sí, pues somos santos. Pero esos santos a los que habla de vencer es al pueblo de Israel. Y me explico. El pueblo de Israel como pueblo no ha aceptado que Yeshua sea ¿quién? El Mesías. Pero Dios tiene con Israel un plan también. Y lo cumplirá como parte de su promesa ¿a quién? A Abraham, porque Dios cumple sus promesas. Lo que sucede hoy es que el Señor está dando tiempo ¿a quiénes? A los gentiles para que ellos entren en la gracia. Obviamente, si hay judíos que aceptan a Yeshua como su Señor, esos judíos pasan a ser ¿qué? Parte de la iglesia del Mesías, por la cual Él vendrá. Pero aquellos judíos que no aceptan que Yeshua es el Mesías, no lo aceptan, sino que están esperando que el Mesías venga por primera vez, sin entender que ya vino, porque lo que estaba profetizado era que iba a ser dos momentos de la venida del Mesías, uno como el siervo sufriente y otro como el Rey de Reyes. Vino el siervo sufriente y no lo entendieron, lo rechazaron. Están esperando solamente ¿a quién? Al Rey de Reyes. Por haberlo rechazado, tendrán que pasar y tendrán que someterse a ese periodo también de juicio, por medio del cual el Señor restaurará de manera sobrenatural ¿a quién? A Israel. Pero primeramente tendrán que someterse al poderío, a la persecución de este hombre. ¿De quién? Del anticristo. Entonces, todo esto que yo le he hablado, para explicarle el texto, capítulo 7. Vamos ahora a ver si ya lo entendemos así. ¿Lo tiene? 7:24. Leamos el 23, dice 23. 7:23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Ya entendemos que ese cuarto reino en la tierra es ¿qué? El Imperio Romano. De ese reino, a futuro, dice, se levantarán ¿qué? Un cuarto reino sobre la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, se devorará, trillará, despedazará toda la tierra. Imperio Romano. Versículo 24. En cuanto a los 10 cuernos que salen después de la cuarta bestia, de ese reino se levantarán ¿qué? 10 reinos, y tras de ellos se levantará ¿qué? Otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Así estoy leyendo la BTX, pero aquí hay algo que entender. El idioma en que está escrito este pasaje es en idioma caldeo o arameo. No el arameo moderno, sino el antiguo, el arameo o caldeo. Y cuando yo reviso el texto en su idioma, no en el español, sino en el idioma, hallo unas cosas que me ponen a mí a pensar y a reflexionar bastante. Por ejemplo, cuando dice y se habla de los 10 cuernos, usa la expresión azar en arameo, que es la equivalente a eser en hebreo para el número 10. ¿Ok? ¿Número qué? 10. Como el arameo y el hebreo comparten, porque son lenguas semíticas, comparten raíces, la raíz azar significa acumular o cúmulo de cosas. Cuando uno acumula algo, un cúmulo de muchas cosas, eso es lo que significa. Por tanto, el número 10
era visto en la antigüedad para ellos. Para ese entonces no se habían desarrollado así, pues no tenían ellos desarrollados los números como tal, sino que eran entendidos bajo otra perspectiva. El número 10 lo entendían ellos como el cúmulo de muchas ¿qué? Cosas. Entonces uno ve que usan la expresión azar en el arameo, en el caldeo, para los 10 reyes. Ojo, para los 10 cuernos, perdón. Pero inmediatamente dice que de ese reino se levantarán ¿qué? 10 reinos. 10 reinos. De esos 10 cuernos, de ese reino se levantarán 10 reinos. Pero cuando hablan de los 10 reinos, el número 10 que usan ahí es la palabra aramea, caldea, azará. Azará. Azar, acá usan ¿cómo? Azará. No usan azar, sino azará. Tendrían que haber usado, porque como es un término masculino, mientras que cuernos en el arameo es femenino, usan azar, aquí tendrían que haber usado el término azará. Eso lo sé yo porque pues estudio hebreo, arameo y griego. De hecho, actualmente lo estoy estudiando, sigo estudiando. Yo estudio con la Universidad Hebrea de Jerusalén, ¿sí? Entonces, pero veo que no usan el término azará, que es el que deberían usar, sino azará. No azará, sino azará. Suena parecido, pero no es. Y entonces cuando usan azará, lo veo yo como parte obviamente de la raíz azar, pero lo veo más como un calificativo. Por tanto, yo lo que entiendo allí, que más que 10, está hablando de un cúmulo de ¿qué? De reinos. Es decir, los 10 cuernos, míreme acá, él ve al imperio romano, la cuarta bestia, pero de la cual salen ¿qué? 10 cuernos. Eso es simbólico. No es que van a ser 10 exactamente y que uno cuente los 10, no. 10, allí 10 cuernos. Y luego dice, esos 10 cuernos son azará de reinos, es decir, un cúmulo de reinos, no necesariamente 10. Usted siempre ve que la gente está buscando ¿qué? 10. ¿Cuáles son los 10? No, un cúmulo de reinos. Claro, el reino, un cúmulo de reyes. El imperio romano fue un cúmulo de ¿qué? De reyes, de emperadores, muchísimos. Ojo con esto. Sigamos. No sé si me hago entender, si me hice entender o estuvo muy... Entonces yo lo leería de esta manera. En cuanto a los 10 cuernos de ese reino, el de Roma, se levantará un cúmulo de reyes, porque eso es lo que simboliza el número 10 o la raíz azar. Y tras ellos se levantará otro. O sea, después de ese cúmulo de reyes va a venir ¿qué? Otro. ¿Sí? Vendrá otro. Y este sí será ¿qué? Diferente de todos los anteriores. Es decir, de ese cúmulo de reyes, ese va a ser ¿qué? Diferentísimo. Muy diferente. Diferente, ojo, será, dice acá, será diferente de los anteriores. Y en su Biblia dice, y a 3 reyes derribará, ¿cierto? Pero yo también, cuando veo el texto que aparece allí, entiendo que el texto también puede variar y decir literalmente, diferente de los primeros y de los 3 reyes que serán derribados. O sea, él va a ser diferente del cúmulo de reyes que hay en el imperio romano y de 3 que serán ¿qué? Derribados. Los últimos 3 reinos, imperios, primer Reich, segundo Reich, tercer Reich. Ya estamos en el tiempo de los 3 reinos que serían ¿qué? Derribados a futuro, pero para nosotros ya están ¿qué? Pasado, derribados. No sé si me hago entender.
Obviamente, después de esos tres, ¿cuál es el que tiene que aparecer? Ese, el que es diferente de todo el cúmulo de reyes y diferente a esos tres últimos que aunque intentaron pararse para volver, claro, ellos, un cúmulo de reyes en el Imperio Romano. Terminaba un rey, seguía otro rey, terminó un rey, seguía otro rey, y ahí estuvo hasta que finalizó. Pero luego intentó pararse por primera vez, no pudo. Luego intentó pararse por segunda vez, no pudo. Luego por tercera vez y ya con un objetivo específico: perseguir a quienes, a los santos de Dios. Pero no pudo. Por tanto, ya estamos esperando ¿qué? La aparición de este que será diferente del cúmulo de reyes que hubo en el reino y luego de los otros tres que intentaron levantarse, pero que fueron ¿qué? Derribados. ¿Me hago entender? ¿Sí me hago entender? Alguien dirá, uy no, pastor, usted está forzando. Si usted lo quiere ver como algo forzado, pero mis amados, la forma en que se paran, como se llaman, Kaiser, o sea, la identificación está ahí en el Imperio Romano. Y lo último que hace Hitler, el Kaiser Hitler, ¿sí? Es sencillamente perseguir ¿a quién? Al pueblo judío. Entonces, no, pues blanco es, gallina lo pone. O sea, no, en realidad, esto no se trata de uno torcer, sino de ver las evidencias. Por eso es que nosotros podemos entender mucho mejor que las profecías, porque se están cumpliendo en nuestros ojos. Claro, para Daniel era difícil entender esto. Por eso Daniel, si usted lo ve creo que es en el capítulo 8, porque ese capítulo 8 también lo vamos a ver. En el capítulo 8, versículo 16, porque el capítulo 8 lo vamos a ver también para seguir entendiendo esto. Mira lo que se le dice a Daniel, capítulo 8, 17. Por lo cual se acercó a donde yo estaba, dice Daniel, y cuando vino quedé petrificado y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, le dijo a Daniel, porque la visión es para el tiempo del fin. Y por eso a él se le dice que no sería para su tiempo, sino que sería para el tiempo ¿de qué? Del fin. De hecho, hay otro pasaje en que él se le ordena, le dice, sella la visión, porque no es para este tiempo, sino para el tiempo del fin. No es para ti. Se le dice, sella la visión, Daniel, séllala, porque no es para ti, es para el tiempo del fin. Él simplemente está narrando lo que él está viendo respecto al final. Claro, él nos está contando lo que para nosotros ya es ¿qué? Historia, aunque todavía falta algo del futuro. No sé si me hago entender. Entonces, cuando uno trata de analizar esto, por eso dice que la profecía es para los entendidos, porque uno puede ¿qué tienen que ver los alemanes con el Imperio Romano? ¿Cómo que qué tienen que ver? Son los que han intentado restablecer nuevamente el imperio ¿qué? Romano, y hasta con el mismo título, Kaiser. Usted no ve otros haciendo eso. Por tanto, ya estamos en el tiempo en donde pasó el cúmulo de reyes del Imperio Romano más los tres reyes que derribados. Después de eso aparecerá el otro que es terrible y el cual vamos a seguir viendo. Por eso les digo, mis amados, que ya estamos en los últimos tiempos. Lo que se le dijo a Daniel, que era para el tiempo del fin, ya está dándose hoy. ¿Me hago entender? ¿Sí fui claro en la exposición de hoy? Yo sé que para algunos quede datos de fecha y qué emperador y más de uno, pastor, no tenía hoy un mensaje más emocionante. Sí, sí, pues, y algunos dirán, bueno, voy a pedirle al Señor que me hable por medio de sueños, y se quedaron dormidos, ¿no? Señor, háblame. Allí, sí, el Señor me está hablando por medio de sueños, ¿no? Para cumplir mis sueños, ¿no? Pero mis amados, por eso les digo que si no entendemos la historia es muy difícil entender la
profecía. ¿Por qué yo hago esto? Porque yo tengo un interés, que usted y yo nos cuadremos exactamente en el tiempo profético que estamos viviendo, y de una vez por todas ser conscientes de cuál es el tiempo que estamos viviendo, para entender entonces la palabra que se nos dice. Por eso, el que es justo sea más justo, el que es santo sea más santo, pero el que es inicuo sea más inicuo cada día, el que es perverso perviértase más. Ya verán usted. Yo lo que hago es colocarlo así, le digo, miren el tiempo que estamos, y ya depende de cada uno de nosotros si somos conscientes o no, o si seguimos por ahí. Y sobre todo, mis amados, porque estos temas prácticamente no se están enseñando a la iglesia. Hoy los temas son: alcanza tus sueños, alcanza tus metas. No estoy diciendo que sea malo que a uno le prediquen una vez al año o por ahí, pues, que le predican a uno algo así, pero es que hoy todas las enseñanzas son sobre esto, y todo el mundo está inadvertido, no están entendiendo el tiempo que estamos viviendo. Y solamente al entender, eso es como la trompeta que hace sonar el vigía, el atalaya: prepárense, viene pronto, prepárense. Eso, mis amados, ya prácticamente todo está cumplido. Los 3 reyes que debían ser derribados ya fueron derribados. Por tanto, mis amados hermanos, nosotros debemos entender el tiempo en el que nos encontramos, con la ayuda del Señor. Amén, amén, amén. Coloquémonos de pies, por favor.